Bien, bueno, lo primero agradecer a los organizadores de esta iniciativa, que me parece súper interesante, teniendo en cuenta los que somos, los pocos que somos, pero cómo intentamos que nuestras ideas lleguen a cualquier sitio. Y desde luego una manera fundamental de que nuestras ideas lleguen es la batalla cultural, y ahí las editoriales juegan un papel muy importante, y los organizadores de este evento merecen toda nuestra admiración, respeto, cariño y gratitud, y por eso lo digo. Luego a todos vosotros gracias también por haber venido aquí a escuchar lo que os voy a contar, y sin más ya os lo cuento. Bien, como obviamente estamos hablando del Día del Libro Contracorriente, pues también hay un libro que es este, Los apaciguadores, cómo Roosevelt y Churchill entregaron Polonia a Stalin. Vale. Este libro lo edité hace no mucho, hace unos años, lo edité con el sello de entonces de Juan Antonio Leopard de ENR, Ediciones de la República. Afortunadamente ese libro pues se ha agotado y ha tenido a bien Juan Antonio hacer una segunda edición con el sello actual, que es el de Fides, y que aquí está y que lo tenéis ahí también. Y bueno, pues si algunos animáis, alguno que no lo haya leído, porque claro, es la segunda edición, ya digo, sé que habrá gente que lo habrá visto, que lo habrá leído. Si alguno no lo tenéis, si os interesa, pues ahí lo tenéis, ¿no? Como digo. Y yo estaré por aquí, porque también si alguien tiene interés y que yo le he hecho una citita, pues encantado. Vamos a hablar del tema que nos ha traído aquí con motivo del libro, de la segunda edición, que está calentita, que ha salido antes de ayer, de la reedición del libro de Los apaciguadores. Resulta que ha coincidido en el tiempo, ahora vete a saber por qué, ¿no?, que hoy se cumplen 75 años del día 18 de mayo de 1944, en que las fuerzas polacas del general Władysław Anders, después de infructuosos y durísimos combates de los aliados para tomar Monte Cassino, consiguieron clavar la bandera polaca en lo alto de la mítica abadía de Monte Cassino, que había sido previamente reducida a cenizas por la aviación aliada, y que gracias a Dios el ejército alemán, previéndolo, había sacado todos los tesoros artísticos unas semanas antes y los había llevado a Roma. Nunca nadie le agradeció a los alemanes, naturalmente, que hiciesen eso. Pero bueno, es una anécdota dentro de la historia. El 18 de mayo, después de que el frente de la línea Gustave en Italia estaba sufriendo fuertes presiones por muchos sitios, la verdad es que los paracaidistas alemanes seguían resistiendo, los diablos verdes, como lo llamaban sus enemigos, seguían resistiendo heroicamente en torno a la abadía Cassino y alrededores. Pero la presión por los flancos se hizo insostenible, y el general, el mariscal, uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial, sin ningún género de dudas, el mariscal Albert Kesselring, comandante jefe de las fuerzas alemanas en Italia, ordenó la retirada para que no pudiesen ser embolsados por los francos y perder a uno de sus mejores hombres. De manera que ese día, hace hoy 75 años, los polacos, a las órdenes del general Anders, englobados en el octavo ejército británico, colocaron su bandera en Monte Cassino, después de haber dejado mucha sangre en aquellos combates. Pues se da la circunstancia curiosa de estos 75 años hoy, cuando voy a hablar de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque los polacos fueron traicionados desde el primer momento, no, desde un poco antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial hasta los meses posteriores a su final, permanentemente traicionados por sus teóricamente aliados y protectores, que eran las democracias anglosajonas, Estados Unidos y Gran Bretaña, en aquel momento, a la sazón, ¿no?, dirigidas bueno, al principio de la guerra, Gran Bretaña fue dirigida, como sabéis, por Neville Chamberlain, pero durante todo el grueso de la guerra por Churchill, y Estados Unidos siempre, desde el primer momento hasta el final, no, al final no también, porque murió justo al final de la guerra, pero bueno, durante toda la guerra por Franklin D. Roosevelt. De manera, ¿cómo Churchill y Roosevelt traicionaron a Polonia? Pues es muy importante, porque, aunque focalizo en Polonia, realmente estoy hablando de algo mucho más importante. Estoy hablando de la traición de las democracias anglosajonas a Europa. Focalizo en Polonia porque es el ejemplo más flagrante. Pero en el libro, si os interesa en un momento cogerlo, veréis que es una denuncia de la hipocresía de las democracias anglosajonas frente a Polonia y a todas las desdichadas naciones del este que le entregaron maniatadas a Stalin. ¿Por qué hicieron esto?
todo en el libro se cuenta. Voy a sencillamente apuntar unas cuantas cosas, porque si no sería muy prolijo y además, si no, a lo mejor no os animáis a comprar el libro. Bien. ¿Qué ocurrió en aquella época? Tenemos que recordarnos, como ocurre siempre con todas estas cosas, ¿verdad? Al principio un poquito, pero voy a ser muy breve, si no, no daría para tanto. Este es el mapa de Europa en 1914. Como veis, Polonia no existe. Como veis, no existe Checoslovaquia, no existe Hungría, no existen muchos países. ¿Por qué? Formaban parte del Imperio Austrohúngaro, como también muchos sabéis. Bien, la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial cambia todo eso. Pero en aquel momento, en el sistema que está en la Segunda Guerra Mundial, el sistema de alianzas que había aseguraba que Alemania, aliada con Austria-Hungría, y sabiéndose como se sabía, envuelta en una alianza de las potencias antialemanas para obligarla a tener que, en un otro lado, luchar en dos frentes, pues lo que intentaba, por supuesto, buscarse aliados que le permitiesen tener unas fronteras más defendibles, es decir, o un territorio en el que una amenaza de un lado o del otro le permitiese poder resistir un envite para hacer frente al otro, lo que hoy se llaman fronteras defendibles, esas de las que tanto habla Israel cada vez que dice que no puede devolver los territorios ocupados porque se quedaría sin fronteras defendibles, y todo el mundo dice que es muy normal. Pues las fronteras defendibles de Alemania en aquel momento estaban claras, porque con la alianza de Austria-Hungría tenía bastante diferencia territorial, bastante distancia territorial entre Rusia y Francia, como para poder permitirse hacer una defensa más o menos lógica. De hecho, la Primera Guerra Mundial a punto estuvo de ganarla, teniendo enfrente a los dos grandes rivales, incluido a Gran Bretaña. Y ahí vemos la política de alianzas. Gran Bretaña, Francia y Rusia contra los imperios centrales. Diréis, ¿por qué está Italia? Bueno, en 1914 Italia formaba parte de la alianza de Alemania con los imperios centrales, ¿no? Sabéis que luego, posteriormente, en unas negociaciones secretas, Italia cambió de bando y en 1915 entró en la guerra del lado de los ingleses y de los franceses. Bien. Pero solamente pongo este mapa como para ilustrar una cuestión interesante que tiene mucho que ver con todo el asunto del desarrollo luego de las fronteras de Europa, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, etc. Y es las fronteras que tenía Alemania en 1914 y las que va a tener luego, y cómo eso deriva en una serie de acontecimientos que enseguida vamos a ver. Me salto una para luego volver atrás. Bien. La Primera Guerra Mundial trae como consecuencia este mapa. En este mapa vemos que el Imperio Austrohúngaro ha sido deshecho y que las naciones vencedoras han tejido una serie de países destinados única y exclusivamente a menoscabar la situación geoestratégica de Alemania y a impedir que pueda resurgir como potencia mediante un sistema de alianzas. De hecho, estos países fueron creados solo para eso. Y en los años 30, cuando ya Hitler está en el poder, pero muchas alianzas vienen de antes y algunas se fraguaron después, Francia tenía un acuerdo militar con Checoslovaquia y con la Unión Soviética, por el que si Alemania atacaba a la República Checa, a la República Checoslovaca, Francia acudiría a su defensa, y en ese momento la Unión Soviética también. La Unión Soviética se agarraba una cláusula de más seguridad. Era, solamente entraría en una guerra por Checoslovaquia si Francia declaraba la guerra a Alemania. Una vez que Francia lo hiciese, la Rusia soviética se comprometía a hacer lo mismo. Bien, Checoslovaquia. Diréis, vamos a hablar de Polonia. No, pero tiene su importancia, vamos a llegar a Polonia. Tiene la importancia de que, como veis, Checoslovaquia, que no existía antes de 1914, y es un invento de la diplomacia francesa para tener una alianza con un país hostil a Alemania. Pero es que además, como veis, la frontera de Checoslovaquia está trazada de tal forma que penetra como un cuchillo dividiendo en dos Alemania. Estas son cosas muy obvias, pero si leéis libros de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablan de cómo Hitler va desmantelando el sistema de 1919, de la paz de Versalles, etc., casi nunca entran en las cuestiones geoestratégicas, que son muy lógicas. Es decir, parece que Hitler se levantó una mañana y dijo, los checos me caen mal. Y dices, no, Hitler se levantó una mañana y dijo, me han creado un puñal que hace que Alemania tenga muy difícil poder tener una situación geoestratégica defendible si quiere ser una gran potencia, y yo quiero que Alemania vuelva a ser una gran potencia. Fijaros que la diferencia que hay entre la frontera
francesa más oriental y la frontera checa más occidental es la que hay de Madrid a Valencia. En un momento en el que, por ejemplo, hubiese un conflicto y tanto Francia como Rusia ayudasen a Checoslovaquia, Alemania se veía metida en una guerra entre dos frentes y los checos estaban clavados como un puñal en el centro de Alemania, prácticamente partiéndola en dos, teniendo en cuenta una posible ofensiva francesa hacia Checoslovaquia. Pero esto es una cuestión de primero elemental de cualquier academia militar. Y en Alemania, todos los militares alemanes lo sabían, que Checoslovaquia se había creado para tocarle. O sea, nada más, no existía, no tenía otra función. Los checos no eran un país, no eran una nación, no lo había sido nunca. Checoslovaquia era un país en el que los checos eran la primera minoría, la segunda minoría de Checoslovaquia eran los alemanes y la tercera los eslovacos. Luego había polacos y húngaros. Pero era un país absolutamente artificial. Bien, en ese momento, pues todos podemos decir, bueno, la paz consiste en aceptar las fronteras. Bueno, pero no todo el mundo acepta las fronteras siempre. Los británicos, tradicionalmente, en sus épocas de hegemonía, se han caracterizado por no respetar las fronteras de nadie, y mucho menos en sus colonias, en sus dominios, en sus protectorados. Bien, en este momento, a lo que voy ya adelantándome, porque veo que siempre voy mal de tiempo, es que cuando Hitler llega al poder, él tiene una idea muy clara, y además nunca lo ocultó. Bueno, nunca lo ocultó en los círculos íntimos, y luego los historiadores lo saben. Él tenía un proyecto muy claro. Él había vivido la Primera Guerra Mundial como soldado, lo había sufrido, era un apasionado de la historia militar, y sabía perfectamente por qué Alemania había perdido la guerra. La había perdido porque había luchado contra imperios marítimos que habían bloqueado por completo a Alemania, y entonces había sido absolutamente imposible sostener una guerra larga frente al bloqueo de la Royal Navy, luego de la Marina francesa, que tampoco era manca, y sumada después la Marina norteamericana. Nada más empezar la guerra, en 1914, Alemania, la Alemania del Kaiser, que tenía colonias de ultramar, las perdió. Las perdió porque quedaron completamente aisladas de Alemania. De manera que las colonias de ultramar de Alemania en la Primera Guerra Mundial no le dieron para nada. En cambio, las colonias de ultramar a Gran Bretaña o a Francia fueron un vivero permanente para el esfuerzo bélico de esas naciones, porque dominaban los mares. ¿Qué tenía muy claro Hitler? Yo quiero crear una gran Alemania que no dependa para nada de los mares. Y dentro de su visión geoestratégica estaba clarísimamente que la única manera de hacer eso era expandirse hacia el este. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué hacia el este? Bueno, pues porque en el este las fronteras, eran mucho más inestables. Había comunidades alemanas viviendo por el este de Europa. El este de Europa había sido un hinterland alemán desde hace mucho tiempo, siempre ha habido una vocación alemana hacia el este. Y luego además ocurría que en aquel momento en el este había un régimen político que era la Unión Soviética, que sin ningún género de dudas, aparte de que el nazismo era, digan lo que digan, abiertamente hostil al comunismo, en aquel momento los dirigentes alemanes, los soviéticos, sabían perfectamente que con Stalin al frente de la Unión Soviética, darle tiempo para modernizar el país, industrializarlo, etc., era jugar contra reloj, porque si ellos entraban en una guerra con Occidente, iban a tener antes o después un ataque por la espalda de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país que sabías que era expansionista, tanto más que ellos, y era un choque frontal antes o después. Pero por la naturaleza de los dos regímenes, yo creo que esto es absolutamente innegociable, digamos, ¿no? ¿Qué ocurrió en aquel momento? Pues que todos los pasos que iba dando Hitler era para conseguir, sobre todo, que Polonia y Rumanía se sumasen a una alianza con Alemania, porque cuando tuviese que invadir Rusia, como veis en el mapa, es lógico que Alemania no tiene fronteras con la Unión Soviética. Cuando llega la Operación Barbarroja, Polonia ya no existe, pero Rumanía es aliada de Alemania. Polonia podía haberlo sido. ¿Qué hubiese ocurrido? Lo mismo que hizo Rumanía. Las divisiones alemanas se hubiesen apostado en la frontera de Polonia y Rumanía, y los ejércitos polacos y rumanos y húngaros, como hicieron, hubiesen colaborado en la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética. Esto no ocurrió así. ¿Por qué? Por ciertas razones. Solamente un dato antes de cambiar de tema. En la Primera Guerra Mundial, tal es el caso del bloqueo. Es que hay cosas que son poco sabidas, porque los historiadores sistémicos
pues no les gusta hablar de ellas. Obviamente, ¿por qué? Pues porque tienen que comer. Pero en muchos libros, en algunos, los encuentras por aquí y por allí como datos sueltos que tú luego puedes ir atando, ¿no? Casi nadie sabe que el bloqueo naval en la Primera Guerra Mundial fue realmente lo que hizo que Alemania se fuese al traste. En 1917 ya pasaban hambre en Alemania, pero al oeste. La ración media estaba en 1000 calorías, en 1917. La guerra dura hasta el 18. Y cuando Alemania se ve forzada a rendirse, pero creía que iba a negociar una paz honrosa, se encuentra con el diktat que todas las fuerzas políticas alemanas, incluso los socialistas, consideran que es injusto. Y entonces Gran Bretaña, después de que se ha firmado el alto el fuego, mantiene el bloqueo naval sobre Alemania. Un bloqueo naval criminal, porque ya no estás en guerra. Cuando los cañones han callado, para forzar a Alemania a firmar el diktat, sigue el bloqueo. Cerca de 1 millón de alemanes, cuando los cañones cayeron, cerca de 1 millón. Algunos hablan de 800.000, otros de 1.200.000. Vamos a dejarlo en torno a 1 millón de alemanes, según los libros, murieron de hambre después de que acabase la Primera Guerra Mundial. Y cuando ya veían que se morían de hambre, naturalmente tragaron con todo lo que les pusieron delante por firmar, ¿no? Bien, todo esto en muchos alemanes está presente, no solo Hitler. Los que al medio de la guerra se habían también perdido por el bloqueo naval. Con lo cual, lo de crear una Alemania fuerte y autosuficiente, que no dependiese de barcos para suministrarse, parecía lógico. Y más si para eso barrías de la faz de la tierra el régimen comunista de la Unión Soviética. Todo esto es lucha entre imperios. Pero cuando vemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, parece que nos cuentan que hay un solo imperio malo, los demás son imperios buenos. Cuando Gran Bretaña y Francia eran los imperios mayores de la tierra, las naciones más belicistas, más militaristas, las naciones que más expoliaban pueblos, recursos, etcétera, del mundo, y las naciones que tenían más soldados desplegados por el planeta del mundo. Y parecía que todo lo malo lo hacía Hitler. Y dicen, no, o sea, no. Hitler tenía una vocación imperial para contrarrestar la vocación imperial de sus enemigos. Bien, vamos a volver un poquito atrás para ver lo que ocurrió con Polonia. Bien, ahora sí, Polonia reaparece después de la Primera Guerra Mundial y aparece con unas fronteras que son más o menos lo que vemos en rojo, más o menos. Esas son las fronteras que le reconocen los vencedores de la guerra en las conversaciones de París y aledaños al acabar la guerra. Bien. Sin embargo, ocurre que en 1919 Polonia se expande hacia el oeste y llega hasta Ucrania. O sea, Polonia se convierte en un gran imperio. En ese momento, los rojos bolcheviques, el ejército rojo, contraataca a los polacos, los expulsa de Ucrania, los barre de toda la zona de Bielorrusia, entra en Polonia y llega al Vístula, a las puertas de Varsovia. Es lo que los polacos en su historiografía y su mitología llaman el milagro del Vístula, que es cuando todo el mundo les aconsejaba pactar una paz con los rojos, deciden luchar. Józef Pilsudski, el famoso líder carismático de los polacos de esa época, un antiguo general, que había sido de tendencia socialista, curiosamente, en su época, dice: a luchar. Los polacos luchan, derrotan al ejército rojo, entonces de Trotsky, en el Vístula, avanzan y llegan hasta la línea que vemos aquí, esta línea ya de amarilla de tantos cortes. Es decir, ganan todo este territorio expulsando a los soviéticos. Y en 1920 se firma entre Polonia y la Unión Soviética la Paz de Riga, que establece que las fronteras de Polonia son estas que vemos mucho más al este, cuando las fronteras de Polonia reconocidas por los vencedores de la Primera Guerra Mundial eran más bien estas que vemos, digamos, en Colorado. Es decir, donde realmente hay un núcleo mayoritario de polacos étnicos. Cuando los polacos conquistaron toda esa zona, la ampliaron hacia el este, la Sociedad de Naciones reconoció las fronteras de Polonia como las fronteras legítimas desde el punto de vista del derecho internacional de Polonia, las fronteras legítimas e inamovibles de Polonia. Las había firmado además de acuerdo con los soviéticos que habían sido sus enemigos. Y es lo que se llama la frontera del Tratado de Riga, y que era la frontera que tenía Polonia en 1939 cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Bien, volviendo al tema de los planes de Hitler para conseguir una línea fronteriza en la que en un momento determinado poder llevar su soñado ataque hacia el este, hacia Rusia. Bueno, cuando Hitler llega al poder,
Sabéis que una de las primeras medidas que hace, bueno, hace muchas, pero una de las primeras medidas que hace para sacar adelante su proyecto de convertir una gran Alemania es esto que hay aquí, que vemos aquí, es Austria. Que vimos en el mapa anterior que después de la Primera Guerra Mundial habían convertido a Austria en un país independiente y neutralizado. El famoso Anschluss, en el 38, cuando Hitler entra en lo que era su tierra natal, y ha recibido, vamos, como pocas veces ha recibido a nadie en ningún sitio. Hasta todos los obispos salen a besarle la mano que de él a los obispos. Todas las campanas de todas las iglesias católicas de Austria tocan y tañen recibiendo al Libertador, que va a unir por fin a los austriacos con sus hermanos alemanes, etc. Sin pegar un tiro, todo lo contrario. Todo el mundo con flores en las bocas de los cañones. Lo que se llamó la Blumenkrieg, la guerra de las flores, cuando los alemanes entraban en sitios ocupados por alemanes y los recibían con flores. Bien, ¿por qué? Hay que pensar que Hitler tenía un interés especial, sentimental, en recuperar la tierra de Austria para Alemania, porque era austriaco y los alemanes tenían que estar juntos. Esta es la parte sentimental del asunto. Todo esto es geopolítica, esta estrategia. Hitler quería aislar a Checoslovaquia, y cuando ocupa Austria, que es justo esto, fijaros cómo cambia la posición geoestratégica de Checoslovaquia. Es un puñal que se mete en Alemania, pero ahora está, de los 4 puntos cardinales, está rodeado por Alemania por 3. Hay una anécdota muy graciosa y muy ilustrativa. Cuando Hitler abandona Viena, después de haber sido agasajado, que es que ya el pobre hombre estaba con una estrella rock después de un concierto en el que todo el mundo le tira las bragas y tal, ¿sabes? Vuelve al avión sudando, encantado, se sube a su Junkers con sus colaboradores, y cuando va sobrevolando desde Viena hacia Berlín, tenía a su lado a su militar de confianza, como sabéis, que fue el jefe del su Estado Mayor, ahorcado en Nuremberg también, Wilhelm Keitel, y le enseña ese mapa que ya había publicado la prensa alemana, o sea, de Austria formando parte de Alemania. Pero fijaros que lo que le llamó la atención a Hitler no fue que Austria formaba parte de Alemania. Puso ese mapa así, y delante de sus colaboradores, con Keitel al lado, lo que hizo fue poner un dedo arriba de Checoslovaquia, el otro abajo, los fue bajando, y cuando los juntó, le guiñó el ojo a Keitel. Es decir, había tomado Austria porque el siguiente paso era cargarse la República Checa y cargarse ese puñal. La República Checa, no Checoslovaquia. Eslovaquia sigue siendo independiente. Pero todo esto forma parte de un juego geoestratégico, geopolítico entre imperios, ni más ni menos. No era una cuestión de ensoñaciones, ni de locuras, ni de nada de esto como nos venden luego los historiadores al uso. Tenía una lógica desde la lógica de Hitler. Luego podemos decir si es moral o es inmoral, pero ¿desde cuándo la moral ha tenido mucho que ver con la política internacional, con los imperios, con sus misiones, con sus guerras, con sus aspiraciones? Yo creo que muy pocas veces. Muy pocas. Bien. Llegamos entonces al tema de Polonia. Después de Checoslovaquia queda Polonia. Polonia tiene que incorporarse a ese esfuerzo, porque necesitamos las fronteras. Estoy hablando en plan Führer. Las fronteras de Polonia, ¿sí?, para poder atacar a la Unión Soviética. Las necesitamos porque no tenemos fronteras para atacar. Intento traerme a los polacos a la mesa de negociación. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde entra el tema de... ¿Realmente Polonia fue una excusa, fue un pretexto o fue la causa de la guerra? Fue un poco de todo, pero en gran medida tenemos que entender que fue una excusa por una razón muy sencilla que ahora vamos a ver. Ahí tenemos a Winston Churchill. He puesto esta foto y a propósito de la siguiente, porque casi nunca se habla de la afición al alcohol de Winston Churchill. Porque este tipo dirigió medio mundo durante la Segunda Guerra Mundial y estaba tremendamente borracho. Iba siendo hora de que alguien lo diga. Era un alcohólico. Alcohólico con toda la de la ley. Se bebía todos los días según sus biógrafos. Todas estas cosas que están en los libros, pero que las sacas por aquí, por ahí, nadie las casa, nadie las hila, y cuando alguien las saca y dice, es anecdótico. ¿Qué decisiones pudo tomar Churchill durante la Segunda Guerra Mundial? Absolutamente ebrio. Muchas, yo sé de unas cuantas. Lo que pasa es que no me da para esta conferencia. Sé de unas cuantas. ¿Y por qué? Porque vamos a ver, se bebía todos los días
2 botellas de vino, incluido champán, vino champán, 2 botellas de vino al día, a veces 2 y media. Y media botella de whisky y media de coñac. Eso todos los días. Cuando tenía un evento un poco especial, podía duplicar la ración. Pero todos los días hacía eso. Está documentado por sus asistentes, por sus secretarias, por los que estaban más en contacto con él y a gente importante, como el jefe militar del Estado Mayor Imperial, Sir Alan Brooke, o su asistente militar, Lord Ismay. Por muchos. O sea, según se levanta por la mañana, se tomaba whisky con soda, en pijama. Luego, en el desayuno, tomaba vino. El desayuno. Y así, todo el día. Hay muchísimos relatos que dicen que a partir de las 8 o 9 de la noche era intratable. O sea, pero es que en esas horas tuvo cumbres importantísimas. Roosevelt y sus allegados, cuando iban a la Casa Blanca, decían que había que hacer acopio de alcohol porque llegaba Churchill. Cada vez que llegaba Churchill a la Casa Blanca, que estuvo 3 o 4 veces durante la guerra, tenía que llevar a la Casa Blanca raciones extras de alcohol porque sabían que llegaba Churchill y que de repente dice que hay coñac. Y decían, bueno, se acaba el coñac. No, pues a la ración. No es una broma, ¿eh? Bien. Todo esto iba por. Perdóname, es que he grabado aquí una intervención. Hace poco, hace muy poco, año y medio, salió un libro, un segundito, salió un libro hace año y medio. Es un tocho así, y entiendo que muy poca gente lo haya comprado, y que es absolutamente revolucionario para entender la Segunda Guerra Mundial. Son los cuadernos secretos, se llaman, porque es que habían sido secretos hasta 1917, del que fue embajador de la Unión Soviética en Londres durante gran parte de la guerra. Maisky, un judío bolchevique como tantos otros. Maisky dejó escrito esto, y que había estado perdido, y ya digo como fue hallado, y lo que es mejor, fue editado en España. Él cuenta conversaciones que tuvo, y la relata con pelos y señales, con destacadas personalidades del Reino Unido durante su misión diplomática en Gran Bretaña. Por ejemplo, en 1937, en una recepción diplomática, dice que se le acercó Churchill y cuenta, hablando del pacto anticomunista, el pacto anticomintern que habían firmado Alemania, Italia, Japón, en aquel momento creo que luego lo firmó España, un poco más tarde, o casi al principio, ¿no? Luis, tú que de historia de España es un poco pequeño. El pacto anticomintern, ¿no? Pues dice Churchill, el pacto anticomunista va dirigido en primer lugar contra el Imperio Británico, hombre, como su propio nombre indica. Pues esto le dice Churchill al embajador ruso, y le dice, y contra la URSS solo en segunda instancia. Añade Churchill, 1937, quedaban 2 años para estallar la guerra. Alemania es el principal enemigo. Una Rusia débil supondría el peor peligro para la causa de la paz y para la inviolabilidad de nuestro imperio. Necesitamos una Rusia fuerte, muy fuerte. Churchill me ha estrechado la mano y me ha propuesto que sigamos viéndonos. Bien, en el 1938, no ha estallado la guerra todavía. Churchill a Maisky. Detesto profundamente la Alemania nazi. Creo que es un enemigo no solo de la paz y la democracia, sino también del Imperio Británico. Creo que el único medio fiable de contener a esta bestia sería una gran alianza de todos los países amantes de la paz en el marco de la Sociedad de Naciones. Rusia debería ocupar uno de los puestos destacados en esta alianza. Necesitamos desesperadamente una Rusia fuerte, como contrapeso a Alemania. Yo, desde luego, estoy a favor de la política de Stalin. Stalin está creando una Rusia fuerte, y necesitamos una Rusia fuerte, y le deseo a Stalin el mayor éxito. Todas son declaraciones de Churchill, mucho antes de que estáis en la Segunda Guerra Mundial, al embajador en Londres. Bien, creo que con detalles como este, creo que puedo haceros una idea de cuál era el estado de ánimo de este tipo, que estaba llamado a ser primer ministro y a conducir la guerra no mucho tiempo después.
Vale. Este es el reparto de Polonia que tuvo lugar cuando finalmente estalla la guerra y, de acuerdo con el pacto Ribbentrop-Molotov, Stalin y Hitler se dividen Polonia. Sobre este pacto hay muchas cosas muy curiosas. La primera es que la diplomacia alemana se anticipa a un pacto que estaban fraguando los británicos y los franceses con Stalin. Es decir, cuando se dice cómo Hitler firmó un pacto con Stalin, dice, bueno, y cómo las democracias liberales, que se supone que son más capitalistas que la Alemania nazi, estaban firmando un pacto con Stalin. Cuando Ribbentrop viaja a Moscú, la delegación franco-británica estaba en Moscú negociando un pacto con Stalin. ¿Qué ocurrió? Que los ingleses y los franceses querían que Rusia se comprometiese a defender Polonia en caso de ataque alemán. Pero a cambio no le ofrecían nada. Y los rusos son muchas cosas, pero tontos no mucho. Y Stalin era un asesino genocida y un tipo sin escrúpulos, pero listo para aburrir. Y cuando sus ministros exteriores, entonces Litvinov, todavía no era Molotov, le decía, mira, es que aquí está la delegación inglesa y la francesa, nos dicen que tenemos que apoyar a Polonia si le atacan los nazis, pero claro, los palos los traen nosotros, porque ellos están allí, y dice, pero ¿qué ofrecen? Pues buenas palabras. En ese momento vuela Ribbentrop con todo su séquito a Moscú y le dice a Stalin, mira, están intentando los británicos y los franceses liarme una guerra en dos frentes como en 1914. Y como yo no quiero liarme una guerra en dos frentes en 1914, pero como los polacos no entran en mi órbita, no le va a decir en mi órbita de espacio para invadirte luego, no se lo va a decir, dice, vamos a llegar a un acuerdo y firmamos un pacto de no agresión con un protocolo secreto. Luego tú te quedas la mitad oriental de Polonia, la que había establecido en la Conferencia de Paz de 1919, lo que se llama la línea Curzon, y aquí paz y después gloria. Entonces le ganan por la mano. Bien, justo antes, el 31 de marzo, se había producido, de 1939, el ataque, como sabéis, de Alemania a Polonia del 1 de septiembre. El 31 de marzo, el primer ministro entonces, David Chamberlain, se sube al Estado del Parlamento y lanza en público las garantías de Gran Bretaña a Polonia, que dice que si Gran Bretaña es atacada, el Reino Unido y Francia van a defender a Polonia de un ataque, para defender la independencia de Polonia. Bien, todos sabemos que 16 días después del ataque alemán, por el oeste se produce el ataque soviético por el este, con la línea de división que vemos ahí. Sin embargo, todos sabemos que no hubo declaración de guerra a la Unión Soviética por invadir Polonia por el este, después de que Alemania la invadiese por el oeste. La razón, pues naturalmente, es que el protocolo secreto de las garantías a Polonia decía que solo en caso de ataque alemán. Bien. Más tarde, cuando empezaron las terribles discusiones entre los polacos de Londres, o sea, el gobierno polaco en el exilio en Londres, con los británicos, con respecto a las fronteras de Polonia después de la guerra, Churchill les gritó a los polacos, es que cuando dijimos que garantizábamos la independencia de Polonia, dijimos que garantizamos la independencia, pero no las fronteras, lo cual es falso. Pero eso lo veremos un poquito más allá. Bien, este es el mapa en el que ya por fin el mapa que al final quería Hitler para poder atacar a la Unión Soviética, tener una frontera continua desde la que poder lanzar las divisiones en Barbarossa contra Polonia. En esas fronteras participaron todos los países de Europa como aliados de Alemania, incluida Finlandia, excepto Polonia, que prefirió fiarse de los británicos. Es lo que tienen que fiarse de los británicos. ¿Por qué? Los británicos le habían dicho que en el momento que estallase la guerra, y los franceses iban a atacar a los alemanes. Todos sabéis que los alemanes atacaron a Polonia y los británicos y los franceses no movieron un dedo. Y dejaron que Hitler se envenenase Polonia y punto. Mirad, mi padre, que paz descanse, pero en los años 70, en pleno comunismo, mi padre trabajaba en una empresa siderúrgica, en Sidesa, una empresa estatal, que es la de Lini, que ahora se ha encargado, y
negoció contratos con muchos países y viajó a Polonia. Me contaba que un taxista un día le contó, hablando con él, porque mi padre pues aprovechaba para hablar y conocer cosas de los países y tal, una persona con una cierta inquietud intelectual. Y le preguntó al taxista polaco cosas de la política exterior polaca, de tal, y le dijo, le voy a contar un chiste, hablando pues de eso, de la guerra y tal. Le voy a contar un chiste. Mire, ya tengo que cortar, ¿no? Bien, un trineo, en el trineo van dos ingleses, un francés y un polaco, por una estepa nevada, y de repente aparece una jauría de lobos terribles que los persiguen. De manera que los lobos se acercan, y entonces dicen, hay demasiado peso, hay que tirar a alguien, ¿no? Dicen los ingleses. Y el francés, sí, le va una pata al polaco, ¡pah!, lo tiran, se cae. Esto contado por un taxista polaco. ¡Pah!, los lobos se comen al polaco. Dicen, bien, hemos ganado tiempo, seguimos ahí tal. Llega un momento en que los lobos se comen al polaco más rápido de lo que pensaban, porque hambre tienen estos lobos, y vuelven a estar muy cerca del trineo. En ese momento, los dos ingleses dicen, sigue habiendo mucho peso, y el francés se queda así, ¡pah!, patada al francés. El francés se cae del trineo, llegan los lobos, se zampan al gabacho, joder, extraordinariamente rápido, pero ¿cómo se ha dado tiempo? Y ya están cerca del trineo, y cuando los lobos están cercanos al trineo, le dice un inglés al otro, John, es hora de sacar la metralleta, ¿no? Bien, pues esta es la historia básicamente del asunto. Y ya tenía muchísimas más cosas, pero como me enrollo, solamente os quería comentar que durante la guerra, porque esto es al principio, cuando estalla la guerra, se produce una cosa muy curiosa, que es que de repente el gobierno polaco, que seguía en guerra contra Alemania desde el exilio, se había trasladado a Londres y tenía su presidente del gobierno, que era Sikorski, tenía su ministro exteriores, todo un gabinete en Londres, y que eran los protegís de los británicos, se van fenomenal con ellos. Pues resulta que cuando de repente Alemania ataca a la Unión Soviética, rompe su pacto de agresión, resulta que los polacos se convierten en aliados de los tíos que les han invadido. Y los ingleses les exigen que sigan en guerra contra Alemania, pero que ahora restablezcan relaciones con Rusia, porque el gobierno polaco del exilio en Londres había roto relaciones, naturalmente, con Alemania y con la Unión Soviética, porque le habían invadido los dos. Pero el momento en que Gran Bretaña se convierte en aliado de la Unión Soviética, les exige a los polacos que reconozcan al gobierno de la Unión Soviética. Los polacos dicen, vamos a ver, si nos han invadido dos, ¿cuál es peor? Y dice, no, pero es que hay que derrotar a Alemania, luego ya veremos. Bien, en las primeras conversaciones que se producen ya entre los polacos y los soviéticos y luego los británicos, ocurre, en resumen muy rápido, que los rusos de primer momento, los soviéticos, exigen que la frontera de Polonia, cuando acabe la guerra, no va a ser la frontera que había en 1939, sino la frontera que ellos pactaron con los nazis. Y claro, los ingleses y los americanos dicen, o sea, hemos ido a la guerra por la libertad de Polonia y ahora dices que te vas a quedar con la mitad de Polonia. Dicen, es lo que hay, si no me retiro de la guerra. Y yo estoy luchando contra el 80% del ejército alemán. Y tú estás en tu isla así. Y era absolutamente cierto. ¿Qué estás haciendo, chato? Nada. Nada. El 80% de las legiones alemanas las tengo yo enfrente y vosotros tocando los huevos. Y así pasaba un año y pasaba otro. Quiero el segundo frente. Y le decían los americanos y los ingleses, sí, es que todavía no estamos preparados. ¿Que no estás preparados? Y entonces forzaba las exigencias de Stalin. De manera que Polonia fue traicionada, entre otras cosas, por la cobardía y la hipocresía de los líderes occidentales. Polonia y todo el este de Europa. Focalizo en Polonia, pero en el libro todo el este de Europa. En octubre del 44, Churchill tiene la desvergüenza de viajar a Moscú y él a solas, a elevadas horas de la noche, después de haberse bebido hasta lavar los floreros, él y Stalin, solo que Stalin encajaba mucho mejor el alcohol que Churchill, firman el pacto de los porcentajes, en el que Churchill, sin ni siquiera habérselo dicho a su aliado americano, a Roosevelt, en una servilleta, en un trozo de papel, le entrega media Europa a Stalin con porcentajes. 80% de Hungría, 70% de Checoslovaquia, 90% de Bulgaria. Así. Eso es algo que no podía haber hecho un gobernante democrático sin consultarlo con su gobierno y con su parlamento. O sea, es una traición a su propio pueblo. Y no lo hizo. Y lo firmó con Stalin. Y Stalin, cuando vio esa hoja, le dijo, esta hoja es infame, algo así le dijo, ¿no? Y le dijo, la rompemos. Y le dijo, no, guárdala. Y la hoja está fotografiada y está en muchos libros, si existe. Así fue entregada Polonia y media Europa al comunismo. Y alguien dice,
¿Y mereció la pena? Según los geógrafos de la Segunda Guerra Mundial, sí, porque se destruyó Alemania, pero ¿a costa de qué? Todos sabemos cómo acabó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto es la Alemania occidental, ¿no? Todo esto es Europa oriental. O sea, la mitad de Europa fue entregada sin más a Stalin, no a cualquier comunismo, al comunismo más despiadado que hubo en la historia. Bueno, Mao, yo creo que Mao tampoco era malo, pero bueno, al comunismo más despiadado que había existido en la historia. Y le entregaron media Europa. Bien, básicamente todo esto va en el libro y muchas cosas más, no solo por lo mismo. Una reflexión última y ya sí que acabo. Fijaros, entre 1918 y 19, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, 18, y 1939, que estalla la Segunda Guerra Mundial, el comunismo soviético, con sus múltiples cabezas de esa hidra, ¿no?, esparcidas por toda Europa, intenta exportar la revolución bolchevique a todo el mundo. Bueno, a toda Europa, en aquella época, el mundo de Europa, prácticamente, todavía. Y entonces estallan revoluciones bolcheviques en Finlandia, en Baviera, en Berlín, Prusia, en Hungría. Todas son sofocadas por las fuerzas nacionalistas, patrióticas de cada sitio. El último sitio donde hay un intento de revolución bolchevique en esa época es en España, y también es aplastado por las propias fuerzas españolas. Bien, es cierto que los soviéticos entran por un lado, los otros por otro, una guerra típica civil contra la insurgencia bolchevique, como la hubo en Baviera, en Berlín, en Hungría, en Finlandia. Entre 1919 y 1939, todos los intentos del comunismo violentos por expandirse fuera de Rusia fueron sofocados por los europeos. En 1945, cuando media Europa cae bajo el comunismo, hay 2 millones de soldados norteamericanos en Europa, nada más.